Ya, ayer había grabado la ayudantía y se me pegó el computador y lo que había grabado no se guardó y alcancé después de grabar la segunda parte. Entonces ahora voy a grabar la primera parte que se me borró ayer. Teorema de la función implícita. Tenemos, partimos con una función de clase C1, o sea, una función que tiene derivadas parciales continuas en, en omega, que es un abierto. Tiene las primeras derivadas parciales continuas. En realidad aquí la función la puede tomar CP, o sea, la puede tomar con derivadas parciales superiores continuas, hasta de orden P cualquiera, y el teorema sigue siendo cierto. Pero como en este punto aún no hemos visto derivadas de orden superior, solamente se pide que sea C1 y el teorema sigue siendo cierto también. Entonces tenemos una función de clase C1 que va desde este espacio de dimensión finita, que es Rm cruz Rp, que si se quiere, esto uno lo puede ver como sumando las dimensiones, lo mismo, hasta Rp. Eh, ¿Cuáles son las hipótesis del teorema de la función implícita? Entonces, lo que necesitamos es un punto en omega, necesitamos un punto en omega que anula la función. ¿Qué quiere decir que anula esta función? Quiere decir que anula cada una de sus funciones coordenadas. Fíjense que el f tiene p funciones coordenadas y necesitamos que el determinante de esta matriz en el punto y0, y0 sea distinta de 0. ¿Ya? Entonces, una cosita es que esto de aquí no es un par de R2. ¿Ya? En algunos casos sí lo va a hacer, pero en general no. Esto de aquí es una escritura para denotar un punto que vive con una tupla que tiene primera coordenada en Rm y otra en Rp. Eso, entonces necesitamos que esta matriz, fíjense que esta matriz es como la matriz jacobiana de la función f con respecto a estas coordenadas. Entonces, ¿qué es lo que nos dice el teorema de la función implícita? Nos da la existencia de dos abiertos, nos da la existencia de un abierto U en el dominio. Aquí se me olvidó corregir este error, pero claro, el U está contenido aquí en este espacio, pero en realidad tiene que estar contenido en omega. Así que ahí. Y, eh, y existe otro abierto, W, contenido en ese espacio. Solamente en ese espacio en donde viven las X, por decirlo de alguna forma. Entonces, nos da la existencia de dos abiertos que hacen estas cuatro cosas que están acá. Cinco. Uno es que el U va a ser un abierto del punto x0, y0, que era el que anulaba la función, y la primera coordenada de este punto va a vivir en el W. El determinante de esta matriz, evaluada en los puntos de U, del abierto U, también va a ser distinta de 0. ¿Ya? Eh, para todo X en W, o sea, para cualquier X que viva aquí, voy a poder encontrar un único I. Se puede encontrar un único I tal que hace esto, tal que ese par va a vivir en U y
al evaluar en f, me va a dar 0. O sea, para cada elemento que yo me tome acá, voy a siempre poder encontrar a otro elemento ahora en RP, de modo que al evaluar en la función f, esto me dé 0. Y todo esto en la vecindad del x0, que es el w. Para x viviendo en las cercanías de x0, va a pasar esto. O sea, para los puntos que viven cerca del x0, voy a siempre poder encontrar una segunda coordenada y que también me va a anular la función, tal cual como lo hacía el x0 como y0. El punto C, en realidad lo que me está definiendo es una función. Si yo a este único elemento y le denoto por g de x, fíjense que ese elemento y depende de x, si a ese único elemento y yo lo denoto como g de x, uno puede definir una única función g que vaya desde el entorno w, este va a ser súper importante cuando resolvamos ejercicios, hasta RP de clase C1 sobre W y que envía X0 a Y0. Ya, con el punto D uno va a definir lo que son las funciones implícitas, que van a ser básicamente las coordenadas, las funciones coordenadas de G. Y el punto E, que es básicamente combinar C con D, nos dice que todos estos puntos que estaban acá, o sea, la gráfica de esta función, cuando yo tomo los x, los g de x, esos puntos están siempre en el nivel 0 de la función f. O sea, siempre anulan a la función f. Todos los que viven aquí son raíces por comillas de la función f. Y además nos da una manera de calcular la derivada de esta función g, que básicamente es derivar, eh, que es básicamente derivar con respecto a x esta igualdad. La derivada de g con respecto a x en realidad no es tan directo como digo yo. En el caso más sencillo sí que es más directo. Nos da una fórmula para la derivada de g. Yo digo derivada, pero en realidad me refiero a la matriz jacobiana de g. Que se calcula de esta forma en función de esta matriz que está aquí y esta que está acá. Noten que nos pide la inversa de una de las matrices. Por lo tanto, tengo que estar siempre evaluando en puntos en donde la matriz tenga determinante distinto de 0. Está ahí. Así que esto es para todo x, y en 1. Ya, pero en realidad me va a interesar eh, en este punto casi siempre la derivada de g. Ahí siempre me va a interesar en ese punto. Y recuerden que la matriz f sub x es esta, aquí. Que es como la matriz jacobiana de la función f, pero ahora con respecto a estas coordenadas, las primeras que aparecen ahí. Ya, si esta versión del teorema de la función implícita, esta versión del teorema de la función implícita es realmente muy general. Eh, yo les recomiendo revisar un libro que es, y casi siempre se los menciono, que es este,
que es el Claudio Pita de Claudio Pita Ruiz, Ruiz, cálculo vectorial. Revisen este libro que tiene 4 versiones del teorema de la función implícita, en donde la cuarta versión es la que está en el apunte del curso, que es como la más general. La primera, la segunda y la tercera versión son casos particulares de la cuarta versión, y sirve para entenderlo un poquito mejor, partir con algo un poquito más sencillo. Ver dónde estaba. Aquí está. La primera versión. Fíjense que aquí considero una función de R2 a R. Considero una función de R2 a R. O sea, esto en nuestro caso lo está viendo como R cruz R. ¿Ya? Fíjense que ahí está el RP y es el RP. Y toma un punto que anula la función, igual que en el caso general que está en el apunte. Un punto que anula la función, en este caso tiene que ser un punto en R2. ¿Ya? La primera coordenada en R y la segunda coordenada en R. Y además, supone que la función tiene derivadas parciales continuas en alguna bola B, con centro ese punto. Esta parte de aquí, que es un poquito distinto a cómo está en el apunte, pero lo único que les dice es que la función f es de clase C1 sobre el omega. Solamente que el omega lo está tomando como una bola de centro x0, y0. ¿Ya? Pero sigue siendo una abierta. En el caso de nosotros está un poquito más general porque solamente pedimos que sea un abierto. ¿Ya? Y pide también que esta derivada en el punto x0, y0 sea distinta de 0. Y esta parte de aquí, lo que está condensando, lo que está bajando a un caso más particular, es esto. Fíjense que como nuestra función, en el caso de la versión 1 en el Claudio Pita, eh, llega a los números reales, p es igual a 1. Entonces, esta matriz, perdón, se convierte en una matriz de 1 por 1, porque esta es de p por p en el caso general. Cuando p es igual a 1, cuando estamos trabajando con funciones real valuadas, esto es realmente una función de 1 por 1. Entonces queda como ese cuadrito nomás, que es derivar a la función f, que tiene solamente una función coordenada, con respecto a esta última variable, que es la que viviría aquí, en esa parte. Que en nuestro caso es y, en el caso de la versión más simple. Por eso ahí sale la derivada con respecto a y. Y bueno, sería el determinante de esta matriz de 1 por 1, pero el determinante de una matriz de 1 por 1 es simplemente el elemento que está dentro, ¿no? De la matriz. Entonces nos pide que esto sea distinto de 0. Entonces son las mismas hipótesis, pero bajado a un caso particular, en el cuando m y p son iguales y valen a 1. Y valen 1. ¿Qué es lo que nos dice el teorema de la función implícita en este caso? Que es lo mismo es la misma conclusión de acá, solamente que aquí está un poquito más extendida. Como les digo, el punto C, D y E se podrían poner en un mismo punto, diciendo que existe una función que hace esto. ¿Qué es lo que nos dice el teorema aquí? Que insisto, es lo mismo que del otro lado, que esta ecuación de acá se puede resolver en términos de y. Perdón, se puede resolver para y en términos de x. O sea, de esta ecuación yo puedo sacar una función que me relaciona la y con la x. En el fondo puedo despejar a la y implícitamente con respecto a x. Y eso de despejar la y, lo que me induce es una función f. Bueno, aquí le puso f, pero en nuestro teorema está como g.
¿ya? Y todo esto se hace en una vecindad del x0, que en nuestro caso sería el w, que es donde se está definiendo la función. Entonces el teorema de la función implícita me da condiciones suficientes para despejar una variable en función de la otra localmente. Se hace en torno de una vecindad. ¿Ya? Por supuesto, aquí en esta parte también se satisface lo que teníamos en el apunte, que al evaluar el gráfico de esa función, también me da cero, obviamente, ¿no? Porque la estoy despejando de acá. Entonces, todo esto en un entorno de x0, y además esta función que existe envía x0 a y0, tal cual como lo hace el g acá. Y la derivada, fíjense que es lo mismo. La derivada de esa función g que existe, que aquí le ponen f minúscula, que se calcula tal cual como lo calculamos en el otro lado, solamente que hay que bajar las dimensiones. Esa matriz, ¿dónde estábamos? Era en acá. Esa matriz f sub x, como estamos con P y M igual a 1, esto se reduce a una matriz de 1 por 1. Así que me queda solamente la derivada de f con respecto a la primera coordenada, que sería x. Ahí está. Con el menos afuera, con el menos que está ahí, multiplicado por la inversa de f sub i, que ya habíamos dicho que era la derivada con respecto a y. Y esto pasa en cualquier punto en esta vecindad que existía aquí. ¿Ya? Eh, perdón. Aquí creo que esto es un poquito más restrictivo. O sea, es un poquito más relajado, porque esto en realidad es para todo x en w. Y la i puede quedar libre en RP. No estoy seguro de esa parte porque en el apunte tampoco salía, pero así tiene sentido, porque si me tomo... que no tiene tampoco sentido así. Tenía más sentido cuando tomaba el par en U, porque al tomarlo en U, yo sé que la inversa de esa función existe. Esto de aquí existe porque el determinante es distinto de 0 por el punto B. Pero si tomo la primera coordenada en W y la segunda la dejo libre y la única opción, no, tiene que ser para todo. Es que me entra la duda porque aquí en la versión 1 me dice que es para todo X en B. No dice dónde vive Y. Bueno, de todas maneras, en principio es importante solamente en el punto x0, y0 que vive en U. Que creo que incluso si sale en el apunte, sale evaluado en este punto. Pero uno puede calcular la derivada cerca del x0. Ya, eso entonces es la primera versión del teorema de la función implícita. Y si quieren ver la versión del apunte, bueno, ahí está la segunda versión, un poquito más general, que sigue teniendo p igual a 1, pero aquí ya el m es igual a n ahora. Entonces parte con una función desde Rn más 1. Hay muchos ejemplos, por si no entienden bien la ayudantía. Hay una tercera versión y hay una cuarta versión que sirve para trabajar sistemas de ecuaciones. Que me lo salté. Bueno, por ahí está la cuarta versión, que la cuarta versión es
Es la que está en el apunte. Exactamente la misma que está en el apunte. Esta es la cuarta versión. Parte de una función que va desde Rm más n. En este caso el n es como el p que sale en el apunte. Y estas u sub i son las coordenadas de la f, de esta f que está aquí. Y es lo mismo. Tenemos un punto que anula la función. eh, y se anula la función, la anula en cada una de sus coordenadas. Eh, bueno, y aquí el determinante de la matriz es lo mismo, ¿no? O sea, es la matriz jacobiana con respecto a las últimas coordenadas. Y eso, entonces el teorema de la función implícita, en este caso general, lo que nos da son condiciones suficientes para poder despejar estas variables que están aquí y ponerlas en función de estas que están acá, cada una de ellas. Nos da la existencia de funciones implícitas que hacen esa relación. Vamos con el primer ejercicio. Entonces tenemos una función que va de, vamos a cerrar esto, tenemos una función que va de R2 a R, definida de esta forma, un polinomio, y nos piden demostrar que en una vecindad de x0 igual a 1 existe una función implícita g tal que hace esto. Entonces, esta función g, lo que nos dice esta parte es que de alguna manera yo despejé el i de manera implícita y lo puse como una función de x. Y eso viene gobernado por esta función g. Para cada x yo voy a poder seleccionar un i y esos pares me solucionan también la ecuación. Venían de acá, de hacer cero esta ecuación. Y nos piden calcular la ecuación de la recta tangente de esta función g, que en realidad no conocemos prácticamente nada, pero sí podemos conocer cosas de sus derivadas. Nos piden calcular la ecuación de la recta tangente de g en x igual a 1. Y aquí es simplemente el teorema de la función implícita para encontrar esta función g. Fíjense que esta igualdad acá se puede reescribir de esta forma, ¿no? Se supone que la g la despejo de esa forma, como i igual a eso. Y entonces veamos eh, cómo identificar las hipótesis del teorema de la función implícita. Necesitamos una función, primero que nada, una función f, que lógicamente vamos a pensar que es esta que está acá. Entonces esta va desde R2 a R. Por lo tanto, el P en este caso sería igual a 1, ¿no? Y esto se ve como R plus R. Entonces P y M son igual a 1, así que estamos en el caso de B, en el caso más sencillo, que es la primera versión del teorema de la función implícita que vimos en el apunte. Entonces vamos a trabajar con esta función, que va a tener que ser de clase C1 para poder partir bien. Y vamos a necesitar un punto x0, y0 que anula la función. Noten que necesitamos un entorno, una vecindad de x0. Por lo tanto,
el punto que seleccionemos, convenientemente lo vamos a escoger con primera coordenada y0, o sea, x0, o sea, 1 en nuestro caso. ¿Por qué? Porque más abajo me da la existencia de una vecindad de esa parte. Y vamos a ocupar esa vecindad para resolver el problema. Entonces, primero notar que las funciones de clase C1, en todo R2, de hecho, por ser un polinomio de dos variables. Si yo derivo esto dos veces, perdón, si yo derivo esto con respecto a x y luego lo derivo con respecto a y, siempre me van a resultar en funciones continuas, en polinomios. Y vamos a tomar como el punto x0, y0, este de aquí, 1,1. ¿Por qué? Porque este punto es tal que me anula la función. Si ustedes evalúan aquí 1, 1, menos 2, daría 0. Y lo interesante es que tiene primera coordenada 1. Y nos toca calcular también esta matriz que está acá, que como estamos en el caso p igual a 1, como ya mencioné, nos queda simplemente la derivada de la función con respecto a esa última coordenada, que en nuestro caso es y, con respecto a la coordenada que se mueve en esta parte. Entonces, en tal caso, esa matriz coincide con la derivada con respecto a y, o sea, nos da eso. Derivar nomás con respecto a y, la función f, y necesitamos ver cuánto vale en 1,1, que vale 1. Lo importante es que es distinto de 0. Así que se cumplen todas las hipótesis del teorema de la función implícita. Así que nos asegura la existencia de una vecindad W del punto x0 igual a 1, y nos asegura la función de una única, nos asegura la existencia, perdón, de una única función g que va desde ese entorno hasta R, tal que hace esto. Y aquí, si se quiere, lo que estoy haciendo es tomar un x y lo estoy llevando a y igual a g de x. Así que esta función de aquí, ya que satisface eso, es la función que estoy buscando, la función g que busco. Y recuerden que esta función que está aquí es de clase C1 sobre W. Así que según la definición del profe, la función se puede derivar y tiene derivadas parciales continuas, ¿no? Pero recuerden que nosotros podemos calcular la derivada de g. La derivada de g en el punto 1, ya habíamos dicho que era en el apunte. Recuerden que aquí esto es así, x0, x0, y0, x0, y0. Así sale en el apunte. Entonces va a quedar así, como la f sub i en 1,1 y la f sub x en 1,1. Y recuerden que estamos en un caso bueno, o sea, en un caso simple, donde m y p son iguales, así que estas dos de aquí son matrices de 1 por 1 que coinciden con esas derivadas. Al hacer los cálculos, uno puede demostrar que la derivada de g en 1 vale menos 1. Y listo, la ecuación de la recta tangente va a tener pendiente menos 1 y va a pasar por el punto 1,1. Así que tiene que ser así.
Vamos el 5. Probar que... Ah, sí, esta parte ya la había grabado incluso. Entonces nos falta solamente este ejercicio. Probar que esta ecuación de aquí admite una única solución z igual a g de x, y de clase C1 en una vecindad de este punto que satisface y que cumpla además esas funciones. Nuevamente nos están pidiendo, fíjense, despejar la z en función de la x y la y. Encontrar una función que me haga esa relación. Y que sea solución además de acá, para que tenga sentido eso de despejar. Y tal función g tiene que ser de clase C1 y tiene que serlo en esta vecindad, en una vecindad en un punto de R2. Y además tiene que enviar ese punto a 1. Entonces identificamos nuestros datos. Vamos a definir primero esa función que va desde R3 a R. O sea, estoy pensando aquí en P igual a 1 y en M igual a 2 ahora, definida de esta forma. Perfecto, fíjense que ahora nos piden una vecindad de pi, 0. O sea, este va a ser nuestro x0, en nuestro caso. Este va a ser como nuestro x0. Y fíjense que esta función g, que va a ser la función implícita, nos pide que envíe x0 a 1. Y nosotros sabíamos del teorema que la función implícita envía x0 a y0. Entonces, este 1 que está aquí va a ser probablemente nuestro y0. Ahora hay que comprobar que el par x0, y0 satisface la hipótesis junto con la función f del teorema de la función implícita. El primer punto es casi siempre trivial comprobarlo porque siempre son funciones bien bonitas, son trigonométricas o polinomios. Y en este caso, la derivada de f va a resultar en otras funciones trigonométricas multiplicadas por polinomios. Y eso va a ser composición de funciones de clase C1. Así que la f va a ser de clase C1, sobre todo de R3. Aquí está lo que les decía. Vamos a tomar el x0 como s par en R2 y vamos a tomar al i0 como 1. Para ver que estos sirven, tengo que formar la tupla completa, x0, y0. Y tengo que ver que anula mi función f. Y lo hace, y en efecto lo hace, ¿no? Porque va a tener segunda coordenada 0, así que todo lo que tenga ahí se va a eliminar, que el seno de 0 es 0, y lo de al medio va a quedar seno de 1 por pi, y seno de pi es 0. Noten también que estamos en el caso p igual a 1 nuevamente. Así que esa matriz f sub i va a coincidir con la derivada de la función con respecto a la variable que viva acá, que en nuestro caso es z. En nuestro caso es z, entonces es derivar con respecto a z la función f, nos va a resultar en esto, y tenemos que ahora evaluar en x0, y0. Que si evalúan, van a notar que esto les va a dar menos pi, les va a dar pi coseno de pi, que lo importante es que es distinto de 0. Por lo tanto, tenemos toda la hipótesis del teorema de la función implícita, así que podemos encontrar una vecindad del punto x0 y podemos encontrar una única función de clase C1, g, que hace esto. Y que envía el x0 a 1. Que envía el x0 a y0 en realidad. Y fíjense que si pasa esto, en realidad lo que estoy diciendo es que esa función g de x, y era solución de la ecuación. Tomando para cada x, y
la evaluación en G como Z. Y eso, estas otras dos ejercicios están en otro video. Así que ahí les voy a estar subiendo los dos videos.